Buenas tardes, mi nombre es Juana Elisa Nagel, integro la mesa redonda de promoción y animación a la lectura. Mi tema es la lectura, una buena aliada en tiempo de dificultades. Actualmente existe una gran variedad de definiciones en torno a la lectura que son múltiples y acertadas, ya que en ella se contemplan una serie de categorías conceptuales que hablan sobre esta predominante capacidad humana. Una de las primeras definiciones que busqué fue en un diccionario de la Real Academia Española, donde nos dice que la lectura es la acción de leer, y leer es pasar la vista por lo escrito e impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Seguí investigando y me encontré en un texto que habla de la lectura, ¿sí? Esta que dice: la lectura es un proceso global y complejo que va más allá de la decodificación mecánica de los signos gráficos. Cuando leemos un texto, no se trata solamente de identificar palabras o frases de forma correcta, sino que tenemos que interpretar el texto, asignarle un significado, comprenderlo. Para reparar en los distintos modos y uso de la lectura, debemos transitar las diferentes concepciones que se tienen sobre ella. La socióloga y profesora en filosofía, María Eugenia Dubois, nos dice que estas son tres: la lectura como conjunto de habilidades, la lectura como proceso interactivo y la lectura como proceso transaccional. La primera de ellas, la lectura como conjunto de habilidades, es una concepción más bien tradicional, que entiende a la lectura como la decodificación del código escrito, esa mirada que pasamos sobre los signos impresos. Esta es una concepción más bien mecánica, pasiva, donde el lector se limita a tomar el sentido que elabora el autor. Sobre esto nos habla Roger Chartier en su libro Aprender a leer, leer para aprender, donde nos muestran, ¿no es cierto?, las distintas valoraciones sobre la lectura a través del paso del tiempo. Él dice que la lectura en tiempos pasados era la práctica dominante, no solo para aprender conocimientos y saberes, sino también técnicas y prácticas en el ejercicio del oficio. Es así que se encontraron escritos en casas de tenderos, artesanos, médicos, cirujanos, y es sabido que el clérigo tenía apreciaba mucho lo escrito. Esto fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Con la llegada de la imprenta, y se multiplicaron los textos literarios, se multiplicaron los lectores también, ¿sí? Al tener mucho más para leer. La lectura como proceso interactivo, esta es una concepción mucho más cercana, contemporánea, ¿sí? Proveniente de la psicología cognitiva, que entiende a la lectura como un proceso mental, algo que tiene que realizar el lector, donde tiene que realizar una operación una operación mental o intelectual. Esta es una
una concepción más bien activa, donde el lector se presenta como alguien que también construye el sentido del texto en colaboración con el autor. Sobre esto nos habla la escritora Isabel Solé en su libro Estrategias de Lectura, donde nos dice que leer no es solamente comprender el texto, sino que el lector de alguna manera involucra sus conocimientos previos, sus motivaciones, sus intereses y el objetivo que se ha fijado al comenzar la lectura. Dice que todos tenemos motivaciones cuando nos acercamos a un texto, ya sea por ocio, por curiosidad, porque necesitamos aprender algo. Y la lectura, como proceso transaccional, es una concepción mucho más cercana en el tiempo y proviene del campo de la antropología, que dice de la lectura que es más bien una experiencia vital o existencial. Aquí no solamente se lee de forma, se decodifica el código escrito, sino que también se elabora, ¿sí?, de alguna manera al involucrar procesos mentales, la propia subjetividad. En este caso, la antropóloga, ¿sí?, Michelle Petit, se pregunta de qué manera la lectura, y en particular la lectura literaria, contribuye o elabora la subjetividad, diciéndonos que la lectura es a cualquier edad un atajo privilegiado para la construcción de un lugar propio, un lugar que lo sintamos nuestro, donde nos sintamos solos, separados de los demás, capaz de mantener un pensamiento independiente. Esto transforma significativamente al sujeto lector, su mundo, sus expectativas, y hace una apertura a la imaginación que lo distancia de su realidad aquí y ahora. La lectura es un ejercicio cognitivo, ¿sí?, entonces, que aporta beneficios para la salud mental, emocional y social de las personas. Las personas que leen con regularidad adquieren el hábito de la lectura y con ella múltiples beneficios. Algunos de los beneficios, ¿sí?, que son las de leer más rápido, mejorar la escritura, aumenta la imaginación y la creatividad, ayuda a desarrollar la capacidad de análisis, la resolución de problemas, y desde la salud se dice que ejercita las conexiones neuronales, permite liberar emociones y combate el estrés. También pueden ver que pongo algunas desventajas, ¿sí? Hay personas que piensan que la lectura, sobre todo la literaria, puede ser una pérdida de tiempo. Es así que les hace aliente al niño o al joven a leer algo útil, algo que le sirva para su desempeño escolar o para un trabajo futuro. En este caso, la lectura literaria va a ser considerada una pérdida de tiempo. También Michelle Petit lo nombra como un lugar de perdición. Y nos dice que se piensa, ¿no es cierto?, que la persona que lee mucho puede confundir la realidad con la ficción. Existen también miedos relativos al contenido de los libros, a que infiltren en nosotros algo peligroso, pernicioso, subversivo, pecaminoso.
hace muy poco, leyendo la revista Desiderata, que es una revista de bibliotecarios y de España, me encontré con un artículo que habla de la creación de una biblioteca de libros censurados en Suecia. Esta cuenta con 1.600 libros, más o menos, aproximadamente, y la particularidad de esto es que tiene una hojita, ¿sí?, que nos dice de dónde proviene el libro, y la causa de la censura. También invitan, ¿no es cierto?, a las personas a que puedan enviar sus libros comentando el por qué están censurados. De todas maneras, la lectura sigue siendo un placer para millones de personas en el mundo. Esta actividad da la posibilidad al ser humano de entender y comprender su historia incluso mucho antes de su propia existencia. La lectura se puede hacer de diferentes modos y con distintos objetivos y distintos propósitos. Yo menciono algunos tipos de lectura, como la lectura oral, que nos permite compartir información con una o muchas personas, la lectura silenciosa, la lectura comprensiva o receptiva, que nos permite extraer conocimiento de algún texto. La lectura recreativa es la que realizamos por ocio, por el simple disfrute. La lectura informativa es la que utilizamos para transmitir o adquirir algún conocimiento, alguna información. La lectura en braille para personas ciegas, la lectura musical, que nos hace saber la melodía, el tono de una canción, la literatura pictórica, que a través de signos o gráficos nos transmiten una idea completa. Esas son algunas. La lectura es una competencia de gran valor sociocultural que se ha potenciado en este contexto de pandemia. Sin darnos cuenta, quizás se han puesto en práctica modos, estrategias para comunicarnos de forma virtual. Y a partir de ella mantenernos formados, informados y comunicados, ¿sí?, a través de la escritura, la lectura y la oralidad. El año pasado nos hemos encontrado con un gran problema, digamos, mundial, una situación de pandemia, donde de un día para el otro nos tuvimos que quedar en nuestra casa. Y muchísimas de las actividades que realizamos lo empezamos a hacer de forma virtual. Para ello sabemos que necesitamos una mínima conexión a internet, datos móviles y dispositivos como computadora, teléfono móvil, tablet u otro dispositivo que esté en el mercado. Se realizaron, ¿sí?, a partir después de ese gran impacto, ¿no es cierto?, las personas retomaron de alguna manera su actividad y se realizaron muchísima actividad de promoción y animación lectora. Son temas que van a tratar mis compañeras de mesa. Voy a mencionar algunas cosas que se hicieron, como la descarga gratuita de libros digitales y audiolibros, ¿sí? Se encontraron muchísimas páginas que ofrecían estos libros para niños, para adolescentes, para mayores. También la persona que tiene problema para leer, o no le gusta leer desde una pantalla, pudo recibir ofertas de libros con envío a domicilio. Las ferias de libros se realizaron de forma virtual. Sabemos que las personas se reúnen en esos espacios para encontrar autores conocidos o desconocidos,
conocer otros títulos editoriales, ¿sí? Y la oferta que está en el momento. Los clubes de lectura, algunos se reanimaron, otros se crearon. También estos tienen, ¿no es cierto?, podemos encontrar clubes para niños, para adolescentes, para adultos. Otra de las cosas que me parece muy importante de comentar es la participación de grandes bibliotecas, que pongo aquí a modo de ilustración algunas, como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca de Gran Bretaña, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de México. Todas ofrecían sus colecciones digitales para visita o para descarga, en algunos casos, de forma gratuita. La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Nuestra biblioteca ha realizado muchas actividades, ¿sí? Para estar cerca del público. La Biblioteca Digital Mundial, desde donde la UNESCO invitaba a las familias a acercarse a ver su colección. La Biblioteca Digital Europeana, ¿sí? Con metadatos de archivos, bibliotecas, museos de prácticamente todos los países de la Unión Europea. Hoy podemos decir que las personas han adquirido nuevas habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales para comunicarnos de forma virtual. Aún así, debemos recordar que la lectura nos exige la concentración para la decodificación del código escrito, para la elaboración de la comprensión, ¿sí?, del sentido. Esta ayuda a la verbalización y la socialización de las personas. Bien, para concluir, voy a citar a la escritora Graciela Monte, que nos dice: leer vale la pena, convertirse en lector vale la pena. Lectura a lectura, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ancho en horizonte. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. Les invito a tener a la lectura como una aliada en estos tiempos y a construir su lugar en el mundo a partir de ella. Muchas gracias.